Fueron varias las actividades que distintas organizaciones sociales prepararon junto al municipio de Ovalle para celebrar el Día de la Madre, poniendo el valor de las mujeres en la sociedad. El Centro de Educación Integral de Adultos realizó un festejo a las mujeres que entregan vida, el que se efectuó con la presencia de más de un centenar de personas en el auditorio municipal. Espectáculos artísticos, bailes y canto fueron parte de este acto. El SEIA es un pilar fundamental en la superación personal de las personas que han vuelto a retomar sus estudios y donde la mayoría son madres, jefas de hogar y trabajadoras, quienes han aceptado el desafío de la superación personal, lo que además puede redundar en una ayuda a la familia. Para nosotros es muy importante homenajear hoy día a las madres porque tenemos muchas alumnas que son jefas de hogares. La mujer juega un rol muy importante en nuestro establecimiento educacional porque después de unas largas jornadas, ¿no es cierto?, de trabajo, dejan a su familia, dejan todo por ir a estudiar para darle un mejor futuro a sus hijos, mejoras laborales, para todo eso. Por lo tanto, las mujeres en nuestro centro son muy importantes y somos mayoría. O sea, la mayor cantidad de alumnas son mujeres, ¿ya? Y yo estoy muy orgullosa de eso. Durante la ceremonia también fueron premiadas alumnas y profesores destacados del Centro Integral de Adultos. La verdad es que estamos emocionados de haber participado en esta celebración del Día de la Madre en el Centro de Educación Integral de Adultos de Ovalle, que realiza una labor maravillosa. Es el complejo que más alumnos tiene de educación para adultos prácticamente en todo el país. Los testimonios son conmovedores. Madres que trabajan en aseo y que han terminado sus estudios, que hoy día tienen hijos ingenieros, madres que están enfermas, con hijos privados de libertad. En fin, cada historia que hay detrás de las madres que hoy día celebramos son muy emotivas y nos comprometen a seguir apoyando la educación por alumnos. Yo quiero felicitar a la Municipalidad de Ovalle por el logro que ha tenido con este Centro de Educación Integral para Adultos. La jornada de regaloneo para las mamás ovallinas continúa en el Centro de Extensión Cultural del municipio y en el Salón de Eventos, en donde se efectuó una colorida fiesta para las madres. La actividad fue organizada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas, que dirige Patricia Alfaro, y en donde más de 70 dirigentes disfrutaron de una noche mágica. Estas mamitas estuvieron acompañadas de la alcaldesa de Ovalle, Marta Lobos, el diputado Matías Walker y los concejales de la comuna. Una instancia más que propicia para destacar a las madres que realizan una labor más que destacada como dirigentes sociales. La verdad es que además estaba muy emocionada porque al darle el saludo a todas las mamitas que ya no están, me emociono yo porque no la tengo. Pero bueno, hay que vivir con alegría el Día de la Madre. Felicitar a todas las dirigentes sociales, hay 80 dirigentes reunidas en este minuto, darle las gracias al diputado Matías Walker, a la señora alcaldesa por estar presente como siempre nos ha apoyado. Un abrazo grande, enorme a todas las dirigentes y a todas las mujeres de mi comuna, que las quiero mucho y sigamos trabajando para salir adelante como siempre lo hemos hecho como buenas madres. En la ocasión, la edil Lobos junto al cantante Ronald les entregaron una hermosa canción de los Vázquez a todas las asistentes, quienes con sendos aplausos agradecieron este regalo musical. El acto central de Ovalle, que fue organizado por el municipio local, se realizó en dependencias del Club Social Árabe. Una helada noche fue cediendo ante la calidez del ambiente y la presentación de destacados artistas locales que entregaron sus canciones y bailes. Entre cada espectáculo, las mamás fueron agasajadas con sorteos de hermosos premios sorpresas. Para mí hoy día ha sido un momento muy especial, muy lindo. Hemos compartido con ustedes las canciones de todos nuestros amigos que han venido a alegrarnos. Y realmente es un honor poder estar con ustedes y compartir. Compartir porque sé que para cada una de ustedes es un momento muy especial. Sabemos que mañana van a estar con su familia, van a estar felices regaloneándola, pero hemos querido también nosotros entregar este pequeño y humilde homenaje a cada una de ustedes porque bien merecido lo tienen. Sabemos del esfuerzo, sabemos también de lo maravilloso y hermoso que Dios nos ha dado de ser madres. Y es por eso que celebramos este día tan especial junto a cada una de ustedes. De todo corazón. El acto tuvo como punto central el homenaje a destacadas mujeres ovallinas y uno de los momentos más emotivos fue el realizado a la abuelita Zunilda Baeza Montalbán de Tabalí. Una celebración llena de emoción, recuerdos y alegría en el Día de la Madre.